Un saludo fraterno a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Estamos a pocos días de celebrar las cosechas del maíz. Y justamente sobre este tema vamos a hablar, la importancia y propiedades del maíz, con Jefferson Yepes. Él es estudiante de los primeros semestres de Psicología Educativa y Orientación Vocacional. Jefferson, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Buenos días a los televidentes y radio oyentes que nos están sintonizando en esta mañana. Bueno, el maíz es una planta herbácea que mide aproximadamente de 1 a 3 metros de altura. El maíz está constituido por un tallo rígido, posee hojas alargadas y da como producto una mazorca con granos de color amarillento. Estos granos son nutritivos. Al grano también se lo conoce por otros nombres, como lo podemos conocer como elote, como se lo dice en México, también como lo decimos nosotros, el choclo, o también como científicamente se lo dice, sai mai, entre otros nombres. El maíz Tiene su historia, su origen, porque el maíz es originario de América India, ¿no es cierto? Sí, todavía no hay un origen definido, ya que ha habido muchas teorías. En esas teorías fueron muchas descartadas, las cuales fue la más pronunciada fue en Puebla, en México. Por eso el maíz es amerindio. Para nosotros es un producto nutritivo, y el origen viene por descubrimiento de este señor que se llama Richard Stoughton. Él es estadounidense, lo cual encontró vestigios en las pirámides de los aztecas, y habían vestigios, por ejemplo, pinturas rupestres, y de ahí vino, de hace 7,000 años anteriormente, se dice que el maíz vino evolucionando. Y de estas teorías, porque de lo que conocemos de la cultura de Valdivia, de los aztecas, de estas teorías, ¿cuáles son las descartadas? ¿Cuáles están descartadas? Porque de lo que yo conozco es de nuestra América India, el maíz. Bueno, se fueron descartando 3. Había una que hablaba sobre lo que es que el origen era en Asia, específicamente en el Himalaya. Pero esa teoría fue descartada porque decía que había una especie que era semejante al maíz, pero hasta ahora no se la encontró, por eso la teoría se descartó. La teoría también de los Andes. La teoría de los Andes también decía que en el Ecuador, en los Andes de Ecuador, Bolivia y Perú, existían este tipo de, ¿cómo se puede decir?, ancestro del maíz. Entonces este ancestro, como no fue encontrado hasta hoy día, en la actualidad, entonces por eso está descartada. El único que origina el maíz es una especie, el nombre es Etzioti, el cual tiene los mismos cromosomas que el del maíz. Eso llegó a descubrirse por medio de investigaciones y experimentación entre esa especie que aún existe todavía en la actualidad con el maíz. Porque de lo que yo conozco es en la provincia del Guayas, más de 6,000 años antes de Cristo, ya existía esta plantita, y en la cultura Valdivia unos 3,500 años después de Cristo, que existía ya la domesticación de esta planta, que es el maíz, que es alimento básico de nuestra cultura amerindia. Sí, cabe destacar también que se fue extendiendo en el 15 de noviembre de 1492. Los mensajeros de Cristóbal Colón llevaron este producto que parecía el maíz, se lo llevaron al maíz hacia Europa, quiere decir en el siglo XVI. Mientras que en el siglo XVIII ya se expandió por toda Europa, y no se dieron cuenta de que el maíz valía más que el oro y la plata desde México y Perú.
Porque de acuerdo al cronista Juan de Velasco, padre Juan de Velasco, cronista colonial, padre Juan de Velasco, existen más de 6 variedades de las que conocemos aquí, ¿no es cierto? ¿Y tú las conoces, esas variedades? Sí, las variedades son que existe el maíz dulce es el que El chulpi. Sí. ¿Ya? El maíz dulce es el maíz que nosotros consumimos, así puede ser directamente, mientras que hay el maíz harino o harinoso, en el cual tiene el almidón es bastante suave, por lo tanto con este se produce lo que es la harina de maíz. Mientras que también hay el maíz duro, como su nombre lo dice. Este maíz tiene una capa o la semilla es dura. El morocho. El morocho. Claro. El maíz dentado, este maíz es el que cuando existe una maduración tiene una grieta en la semilla. Y el maíz, el porcón, o como lo sabemos o le denominamos, es el canguil, porque este al momento de estar en calor, con el contacto con el calor, este explota y nosotros lo conocemos como canguil o palomitas de maíz. El corn. Corn. Ajá, ya. Entonces, estamos de acuerdo porque hay otros investigadores que nos han indicado que hay más de 300 variedades, ¿no es cierto? Pero de las variedades que nosotros utilizamos y es fuente de nuestra nutrición y parte de nuestra identidad, son 6 que tú las has indicado, el chulpi. Inclusive existe una variedad morada que se utiliza para la colada morada también. Pues. Sí. Aquí tenemos muchos platos que después vamos a ver. Pero claro, la primera idea es de que hay que puntualizar. El maíz es amerindio, propio de nuestra América India, y que se llevaron después los europeos y para colmo en otros países, especialmente como los imperialistas, que tratan de hacer un maíz transgénico, al cual nosotros tenemos que oponernos, porque nosotros tenemos un maíz rico, nutritivo, sano, y no preferir el transgénico. ¿Tú conoces algo del maíz transgénico que está tratando de introducirse al país? Sí. Primeramente, un alimento transgénico es que tiene, como dice su nombre, genes, pero no son sus propios genes, sino más bien son genes para adaptar a lo que el ser humano quiere. Por eso en la actualidad nosotros podemos presenciar lo que son los maíces ya de mayor tamaño, con mayores semillas sería, o mayores brotitos de maíz. Entonces, esto se ve por los transgénicos. Esto es muy desfavorable también, ya que como en la actualidad las semillas son ancestrales, y si es que existe una mezcla de transgénico con ancestral, se da el fruto, pero lleva al cabo que después de tiempo puede los productos ancestrales o los maíces ancestrales desaparecer, y esto puede ocasionar la erradicación de lo que es el maíz. ¿Podrá darles ganancias a estos señores? Se podrá obtener un maíz grande, pero no tiene el sabor, no tienen todos los componentes nutritivos que tiene nuestro maíz. No hay ni punto de comparación maíz transgénico con el maíz propio de Amerindia. Entonces, tenemos que estar de acuerdo en que hay que fomentar el cultivo, la agricultura de nuestros pequeños agricultores que alimentan a la población ecuatoriana. Pero hay algunos mitos y leyendas sobre el maíz, ¿no es cierto? ¿Tú los conoces? Sí. Había uno especialmente que me gusta. Es sobre un dios, el dios es Cuauhtli. Este dios había antes el pueblo azteca. El pueblo azteca solo se alimentaba de raíces y de lo que es animales, la caza de animales, y no existía el maíz. Entonces el dios, los aztecas quisieron el maíz. Entonces el dios fue en busca del maíz y sabía que el maíz se encontraba al otro lado de la montaña. El dios
misteriosamente abrió las montañas y dijo que iba a ir en busca del maíz. Se convirtió en una hormiga morena, acompañada de una hormiga roja. Fueron en busca del maíz y llegaron con tantos obstáculos que consiguieron una semilla de este producto. Regresaron y dieron a los pobladores aztecas. Una vez que dieron a los pobladores aztecas esa semilla, dijo que la siembre. Entonces comenzaron a sembrar y tuvieron un mejor desarrollo y una mejor alimentación. Esto es lo que cuenta la historia. Nos llega una pregunta, Jefferson. Por favor, ¿pueden decirme si la harina de maíz es mejor que la harina de trigo? Dile un sí rotundo. Por supuesto que sí. Especialmente porque... y nos pregunta por qué nos hacen esa pregunta. Sí, porque, bueno, sería para las personas celíacas, el maíz no contiene gluten. Sería muy bueno, ya que el trigo sí contiene gluten. El maíz tiene buenas cantidades nutricionales, lo que nos ayuda al crecimiento de los niños, a la desinflamación de lo que es los riñones, la vejiga, a la limpieza de los riñones. También nos sirve para problemas cardiovasculares y por lo tanto la harina de maíz es mucho más mejor para nosotros. En propiedades. Entonces, la respuesta de nuestro invitado es, para quien nos hizo esa pregunta, es totalmente mejor la harina de maíz que la harina de trigo. Yo le invito a leer un libro muy bueno, que es un bestseller del doctor David Perlmutter, Cerebro de Pan, donde indica claramente cómo el trigo, todos los derivados del trigo, con este gluten, derivados de las harinas refinadas, los azúcares, son los causantes de los daños del cerebro. En ningún momento el maíz ha sido contraindicado para las personas, para los niños y a los adultos mayores. Entonces, es mucho mejor la harina de maíz. Verás, Jefferson, aquí en el Ecuador, yo tuve un profesor que se llamaba Plutarco Naranjo, investigador, falleció, autor de muchísimos libros, y entre ellos tiene un libro que se llama Saber Alimentarse. Y él en algún momento estuvo con un sibarita, estos americanos que viajan recorriendo el mundo, conociendo, y le invitaron aquí en Quito a comer caca de perro. Caca de perro. El tipo se sorprendió. ¿Cómo es posible? Y yo he estado en España y he comido callos, los callos a la madrileña. Nosotros, en cambio, aquí, los callos a la madrileña de los españoles, nosotros comemos de librillo. Dice, yo he estado en Italia, he comido oso, buco, burro, o sea, otros platos especiales, ¿no? En Chile, los locos, pero comer caca de perro. Y era justamente el maíz, ¿no? Confitado, mezclado con raspadura. Todavía encuentras por ahí, por el mercado, personas que cogen el maíz, lo tuestan y le ponen raspadura, ¿no? Entonces es una comparación como al animalito, el perrito probablemente comió maíz, no masticó bien, los jugos gástricos no descubieron este grano y a hacer sus necesidades sale como la caca de perro. Entonces, esa es una de las leyendas que cuenta el doctor Plutarco Naranjo, de este sibarita que consumió la caca de perro. Y que en realidad era una fuente nutricional, como tú dices. El maíz proporciona una buena cantidad de hidratos de carbono, y al mezclarle con raspadura, con panela, le da un valor mucho más nutritivo que con azúcar. Porque como tú sabes, el azúcar tiene el 96% de sacarosa, y la panela es mucho más nutritiva porque tiene calcio, fósforo. Y este plato de la caca de perro
y también el maíz mezclado con maní y con pepitas de sambo, se les atribuye a las monjitas que llegaron con los conquistadores, con los españoles. Las monjitas eran buenas cocineras, porque recuerda que ellas le pusieron dulce a las comidas, porque aquí se consumía el chocolate amargo, porque no había el azúcar. Pues. El azúcar llegó con los españoles, y las monjitas el chocolate lo hicieron dulce, y también los componentes que ellos elaboraban, las golosinas que ellas hacían con la panela, la raspadura. Esa es una de las anécdotas del doctor Plutarco Naranjo sobre la caca de perro, que todavía sigue consumiendo, nosotros consumíamos en la escuela. ¿Qué propiedades tiene nutricionales el maíz? Bueno, el maíz tiene muchas propiedades, como por ejemplo tenemos las vitaminas. Tenemos vitamina A, vitamina B, vitamina B1, B2, B3, B6, B9, vitamina E, vitamina D. También existe lo que es magnesio, potasio, es alto en fósforo, lo que nos ayuda a una mejor sinapsis. Esos son los componentes que posee el maíz. También cabe destacar que el maíz ha aparecido en antibióticos, como por ejemplo en la aspirina. En la cubierta de la aspirina tiene almidón de lo que es del maíz. Entonces el maíz tiene bastantes utilidades y propiedades, no solo alimenticias, sino también industriales. Pero, sin embargo, tú te has dado cuenta, nuestra población ha dejado de consumir alimentos saludables por alimentos chatarra. ¿Cuál crees que es la razón? Te pongo un ejemplo. Lo que te decía, el maíz enconfitado, el tostadito enconfitado, es mucho más nutritivo que un caramelo con azúcar refinada, que tiene un azúcar de consumo explosivo, y que es perjudicial para la salud. ¿Por qué la gente se ha pasado a productos que no son nutritivos? Pues, desinformación, no saben, no conocen, porque la panela, la raspadura es mucho mejor que el azúcar. Hay personas que ya se dan cuenta de eso, de esas propiedades, ¿no es cierto? De que la panela, la raspadura es mucho mejor que el azúcar refinada. El pequeño inconveniente es de que la raspadura, la panela es difícil de disolver, por eso hay que disolverla en agua hirviendo. Ahí se disuelve con facilidad. Bueno, las personas más nos dejamos llevar por lo que es publicidad. Por ejemplo, los snacks, ahora como lo llaman los ¿cómo se llama? ¿Quiénes? Los productos comerciales. Sí, por ejemplo, los snacks, como podemos observar, como un ejemplo, los Doritos, esos supuestamente llevan lo que es el maíz, pero no es así. Pero debemos nosotros tener conciencia y revisar la parte de atrás, donde está el semáforo, porque ahí también nos informa. Y también observar, porque sabe estar en letras mayúsculas, la palabra transgénico. Todo lo que significa transgénico quiere decir que es cambiado sus genes. Así que si ven la palabra transgénico, por favor deben evitar eso. Hay una pregunta, Jefferson, dice, en la dieta de un niño, ¿en qué cantidades debe estar el maíz? ¿Debe ser parte del consumo diario del maíz? Sí, el maíz debe ser consumido diariamente, pero no puede ser consumido por diferentes platillos, como por ejemplo se lo puede consumir por medio de coladas, lo cual ayuda al fortalecimiento y al crecimiento del niño. También puede darlo el maíz como el maíz, el producto cocinado. Es bueno el maíz, pero eso sí, sin consumir lo que es la sal, porque la sal también es un componente que es perjudicial para la salud, igual que el azúcar. Porque mira, nosotros es parte de nuestra alimentación, así como los mexicanos los tacos, y nosotros también consumimos tacos, pero claro, ya son las tortillitas elaboradas, entonces a base de maíz, es parte de la cultura
vamos a continuar porque tenemos otra pregunta. Dice, ¿la chicha hecha a base de maíz es beneficiosa, recomendable consumirla? La chicha, como nosotros en la actualidad tenemos, existe lo que es la chicha de jora, la chicha de yamor. Esos son de aquí, de nuestro Ecuador. Bueno, el maíz, para la realización de esta chicha, se necesita lo que es la mezcla de maíces. Como por ejemplo, vamos a ver el yamor, supongamos. El yamor necesita 7 clases o 7 semillas de maíz. Como por ejemplo el maíz blanco, el maíz amarillo, necesitamos el maíz, el chulpi, todo tipo de maíz. Y bueno, esto también depende de cómo lo realicen las personas, porque las personas pueden mezclarlo con lo que es miel de abeja, pueden mezclarlo con lo que es panela, y tiene extractos como por ejemplo el clavo de olor, tiene por ejemplo las hojas de chicha, y estos no son perjudiciales, así que la chicha es buena para consumir. Mira, ya estamos en los preparativos. Empieza en Otavalo, luego Cotacachi, y tenemos una excelente chicha del yamor, chicha de jora, y todos la hemos consumido. Por supuesto, todo depende de los niveles de fermentación. No es lo mismo esa chicha tierna, riquísima, que no está muy fermentada, no tiene mucho alcohol, ¿no? Como unas carnes coloradas en Cotacachi, donde mi maestro, Edson Meneses, con una chicha exquisita que la preparan ahí, es excelente. Igual, pero todos debemos consumir estos productos porque son productos tradicionales, fruto de nuestro origen, y también que fomentan el turismo. Un mensaje final, Jefferson. Qué pena concluir el tiempo, pero hemos dado una imagen de lo que es el maíz, de nuestra merindia. Un mensaje sería que hoy en día debemos pensar en la salud nuestra, ya que las personas que tratan de exportar o traer el producto, el maíz, con productos que son antigenéticos o que tienen transgénicos, entonces nosotros debemos consumir lo nuestro, mas no debemos dejarnos llevar por la publicidad. Debemos ver por la salud de nosotros y debemos contemplar a lo que es el maíz ancestral, ya que este maíz poco a poco con el tiempo, si es que sigue esto de lo que es el transgénico, va a terminar. Así que vamos a estar en un mundo lleno de genes maliciosos para nuestra salud. Ha sido Jefferson Yepes, terminó su primer semestre de psicología. Nos ha dado a conocer las propiedades del maíz. Debemos defender nuestro maíz, originario de aquí, ancestral, de nuestra América India, nos ha dicho, por sus propiedades. Y debemos consumirla en diferentes formas que nuestras amas de casa lo saben hacer muy bien. Un feliz fin de semana. Muchas gracias, Jefferson. Este programa se repisa luego en el noticiero, 10:15 de la noche. Le esperamos el día lunes.